Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estamos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco. Y además estaremos analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma sencilla para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar en este programa con el tema cómo gestionar el presupuesto empresarial a cargo del licenciado José Armando Hernández Hernández. Buenas tardes, Vilma. Sí, es un gusto poder de nuevo estar hablando sobre temas empresariales y en esta oportunidad de cómo gestionar el presupuesto en una empresa. Y es que si no tenemos un horizonte hacia donde la empresa se va a dirigir, pues es bien complicado poder hablar de presupuesto, porque básicamente es esa parte numérica en la cual una empresa establece todas sus metas y todos sus objetivos para poder iniciar o para poder continuar con un nuevo ejercicio, ya sea fiscal o financiero. Y es que también es importante tomar en cuenta de que el poder establecer un presupuesto también podemos hacerlo en nuestra vida personal, ¿verdad? El tener claro cuál es el ingreso que nosotros tenemos y cuál es el límite máximo, pudiera decirse de deudas, es muy importante. Y obviamente, ¿verdad? Para que las empresas puedan funcionar, necesitamos tener claro cuál es ese presupuesto, cuáles son nuestros ingresos, nuestras deudas y demás. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos definir el presupuesto empresarial? Sí, el presupuesto, Vilma, es un documento, es parte de una estrategia en el cual la empresa lo establece de forma física. Bueno, hoy con la tecnología pues también lo puede contar con él de forma virtual, es decir, que en sus plataformas, que obviamente como es información muy estratégica, pues está al alcance de ciertas personas que tienen ese rol. Ese documento tienen acceso los ejecutivos, se elabora por todo el equipo y al final en este se expresan los valores, términos financieros con los cuales la empresa va a lograr todos sus objetivos. El presupuesto debe de estar establecido de un periodo de tiempo, para un periodo de tiempo, básicamente. O sea, de una fecha a otra fecha en el cual vamos a tener claro cuáles son lo que vamos a alcanzar en ese periodo. Y tiene una serie de componentes y formas de cómo establecerse, que es básicamente la temática sobre la cual estaremos hablando a continuación. ¿Cómo pudiéramos establecer el presupuesto empresarial? Bueno, el punto de partida es definir o desarrollar la estrategia, ¿verdad?, empresarial. Una compañía, dependiendo la envergadura, es decir, si es una empresa muy grande, si es una empresa mediana o si es una empresa muy pequeña o micro, o como tú lo mencionabas, puede hasta ser de manera personal. En este caso puede darse por parte de un emprendedor que ejerce una función laboral, un servicio de forma individual, o puede ser que pues ya tenga empleados, etcétera, pero al final la forma genérica, que es la que vamos a desarrollar, es la misma. ¿De dónde se debe de partir? En primer momento,
de una planificación estratégica. O sea, una empresa debe de establecer cuáles son sus objetivos, sus metas, cuál va a ser su crecimiento, ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo, dependiendo cómo lo quiera estratificar esa forma de irlo midiendo. Podemos quedarnos en un corto plazo y en un largo plazo. El corto plazo es en un año. Normalmente las metas, las empresas, y es lo que tenemos más inmediato, establecen sus objetivos para el primer año, o sea, para un año, como mínimo. Y fíjate que es bien curioso porque en muchas empresas, aunque uno considera que tienen una estructura sólida, algunas veces dudan en cuáles son las metas que han establecido para ese primer año. E incluso empresas que consideras que la trayectoria es larga, a lo sumo eso es lo que tienen, ¿verdad? Un presupuesto, una planificación para el primer ejercicio. En ese sentido, el presupuesto, si partimos de la planificación, al final el presupuesto es llevar a números aquello que planificamos, ya sea en aspectos cualitativos o en aspectos cuantitativos. Uno de los factores, por ejemplo, la cantidad de clientes con las que vamos a crecer. Esa cantidad de clientes en la cual vamos a crecer, que si bien es una meta y que puede ser así a nivel estratégico, pero hay que ponerle números. Número de clientes y obviamente por su naturaleza, porque es ingresos para la compañía, los ingresos que yo voy a tener de esos clientes a los cuales voy a obtener. Así que en primer momento yo debo de definir todas esas situaciones. El mismo mercado, a dónde voy a desarrollar mi labor. Y ese mercado, si estamos hablando de un crecimiento de un X porcentaje, pues en esa misma proporción o dependiendo del análisis que se haya hecho, también voy a incrementar mis ventas para ese segmento, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos hablar de productos, podemos hablar de líneas de negocios. Una compañía probablemente haya visualizado en su estrategia que después de dar uno o dos tipos de servicio para el ejercicio o el año en el que estamos o en el que estamos presupuestando, vamos a incursionar en otra línea de negocio. Puede darse también que para los 3 años, para los 5 años posteriores, tengamos presente que vamos a incursionar en X líneas de negocio. Por otra parte, también vamos a considerar muy probablemente que vamos a establecer estrategias con empresas ya sea nacionales o extranjeras, y eso debe de generar al final ingresos. Si ven, desde ese momento estoy hablando de datos numéricos, o sea, datos en los cuales los debo de llevar a un documento en el cual voy a medir unidades, voy a medir indicadores de tipo unitario, ¿verdad? Cantidad de clientes, cantidad de productos, crecimiento, y relacionarlo ya sea con la industria o ya sea con los periodos anteriores, ¿verdad? En los cuales yo esté midiendo que estoy creciendo en la empresa para este periodo. Muy interesante, José Armando. Realmente el presupuesto se trata de un elemento casi indispensable para cualquier transacción económica. Y es sobre todo en la venta de servicios siempre debe de haber un presupuesto previo para que pues el comprador sepa a qué gastos se puede enfrentar. También es importante contar con un presupuesto en cada empresa que nos permita conocer las cantidades de las que disponemos para hacer frente a la consecución de los objetivos empresariales.
Creería también conveniente poder mencionar algunas características que tienen pues los presupuestos. Creería yo que tiene en cuenta tanto ingresos y gastos previstos, además que el presupuesto, esto es siempre una estimación, porque a lo largo, ¿verdad?, de la consecución de los objetivos, pues posiblemente se pueda haber gastos imprevistos que no los habíamos tomado en cuenta y pues nuestro presupuesto se va a disparar. También el tener un presupuesto nos ayuda a poder reducir riesgos, ¿verdad? Este tiene que ser flexible y tiene que adaptarse a posibles cambios, porque era lo que mencionábamos, que pueden presentarse algunos gastos imprevistos o situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones rápidas pues, para poder continuar con el negocio. Además, que son bastante generales, ¿verdad? Desde un presupuesto de Estado, empresarial, así como también los presupuestos personales. Y obviamente estos se tienen que realizar en base a objetivos. Y estos pues guardan cierto carácter pues que son predecibles. Sí, como tú lo mencionabas, Vilma, el presupuesto es una estimación y es una composición de una palabra etimológica que está compuesta por dos raíces, ¿verdad? Pre, que estamos hablando de antes, ¿verdad? Antes de, ¿verdad? O delante de, y un supuesto, y la palabra supuesto, que es algo formado, es decir, es una suposición. Por lo tanto, el presupuesto efectivamente es algo que se está estableciendo con anticipación, pero que nos debe de definir cuáles son las metas a las cuales se van a llegar. Estas pueden quedarse por abajo o pueden superar esas expectativas. Ahora bien, como tú mencionabas también, hay información que se debe de tomar en cuenta para poder elaborar ese presupuesto. Y una de ellas, quizás para ir como llevando esa secuencia y dándole respuesta a esas o a ese comentario que tú mencionabas, pues uno de los pasos a seguir, ya habíamos hablado que tenemos que partir de un plan estratégico. Segundo, tenemos que verificar o definir cuál es la situación que la empresa tiene. El principal instrumento o la principal herramienta de la cual debemos de partir son los estados financieros del año previo. En ello vamos a encontrar la información más valiosa para poder estimar hacia adelante nuestro punto de partida. Realmente no es que se trata de que el presupuesto es una copia de lo que hicimos el año anterior, y eso está plasmado en cada una de las cuentas de ingresos o de gastos que la empresa llevó a cabo en el año previo, pero no necesariamente el comportamiento para el ejercicio o para el siguiente año va a ser el mismo. Simplemente es una base en la cual vamos a tomar en cuenta como algo muy importante y luego poder definir cuáles son los cambios a partir de la estrategia de la empresa que va a surgir, y a partir de ahí vamos a tener información para poder realizar ese supuesto del nuevo periodo, ¿verdad? Los estados financieros, como los más conocidos, podemos mencionar el balance general o estado de situación financiera bajo la terminología de las normas, el estado de resultados, y un estado bien importante que también nos debe de guiar en todo esto para poder gestionar el presupuesto es el estado de flujo de efectivo. Ya con estos tres documentos, si nosotros los contamos con ello a nivel detallado, tenemos información suficiente para poder decir cómo está el diagnóstico de la empresa del periodo previo. Y a partir de ahí vamos a lanzar los datos que pudieran servir para las metas del año siguiente. Eso quiere decir de que a partir de ahí vamos a hacer los ajustes o las estimaciones necesarias
las cuales pueden ser de manera lógica. Podemos utilizar aspectos estadísticos y una serie de instrumentos o de herramientas que nos van a servir para llegar al dato más adecuado y que sea lo menos alejado de la realidad, esa realidad futura. Se deben de marcar los objetivos en dos sentidos, que sean lo más realistas, ¿verdad?, y medibles posibles en el futuro. Cuando decimos de realista, esos objetivos, ya sea de ingresos, o sean de gastos, o sea de costos, deben de ser no tan exageradamente optimistas, ni mucho menos pesimistas. Esto significa que la elaboración tiene que ser un proceso muy consciente y muy objetivo de lo que vamos a realizar. Porque fíjate que en algunas oportunidades una de las características que puede pesar en el presupuesto es que quien lo elabora, puede ser una sola persona, lo elabora con datos demasiado optimistas. Y eso significa que si yo tengo una venta, si nos vamos al presupuesto de ingresos, si yo tengo una venta en este ejercicio y estoy considerando que para el siguiente la voy a duplicar, debo de tener los argumentos necesarios para saber si la voy a duplicar. Pero si la empresa apenas puede llegar a un incremento de un 20%, ese va a ser un esfuerzo, una carga para poder llegar a esos ingresos que van a ser inalcanzables. En ese caso es porque he hecho un presupuesto demasiado optimista. Por otro lado, puedo tener el otro extremo, ¿verdad? Y es que sea demasiado pesimista. Eso significa que si tengo un ingreso para este ejercicio de ese 100%, para el siguiente ejercicio yo lo estoy poniendo que es un 80%, un 90%. No es razonable que yo esté presupuestando algo por abajo de lo que se dio el año anterior, excepto que haya habido una situación demasiado anormal y que yo esté llegando a situaciones más reales. Por ejemplo, en época la que recién hemos pasado de pandemia, hay algunos negocios que tuvieron un repunte muy importante, pero que se dio por una eventualidad muy específica. Esas situaciones que estuvieron alrededor de ese incremento que pudiese ser exagerado, pues esas situaciones ya no están presentes. Por lo tanto, la empresa llega a establecer ya sus metas realistas, ¿verdad? Pero en situaciones normales no podrán haber eventos demasiado grandes, y cuando los hayan debemos de tener la capacidad de poder identificarlos. Por eso decía, este es un proceso muy concienzudo, muy objetivo de lo que estamos realizando. Excelente, José Armando. Realmente es información bastante valiosa, ¿verdad? Más que todo en el sentido de que hay muchos emprendedores, ¿verdad?, que están necesitando conocer mucho más de esta temática, que obviamente les va a servir para el buen desarrollo de su emprendimiento. Y bueno, llevar a cabo un presupuesto es muy importante para hacer un buen uso correcto y responsable de los recursos con los cuales contamos, cómo estos van a poder ser asignados y poder introducirlos en nuestra planificación. Y también nos sirve para poder medir los distintos riesgos para disminuirlos lo máximo posible y poder así ampliar nuestro beneficio. ¿Cómo pudiéramos, más que todo sería, cómo pudiéramos lograr cuáles serían los pasos a seguir para poder lograr un presupuesto lo más real posible? Ok, como ya mencionábamos, debemos establecer esos límites, ¿verdad? Vamos a partir de un estado financiero, vamos a partir de un
de una información fidedigna como es los estados financieros del año previo, y eso nos obliga a que la información contable o la información de base que vamos a utilizar sea real. Esas cifras que en algunas oportunidades las vemos como solo para cumplir un compromiso, que pueden ser las contables, pues debemos de tener el cuidado porque al final nos van a servir no solo para que queden en un documento que se va a presentar en las instituciones de control, llámese registro de comercio, alcaldías, Ministerio de Hacienda, sino que también nos van a servir para la gestión de la empresa. Debemos nosotros de definir esos límites y al mismo tiempo vamos a establecer, por ejemplo, los costos adecuados. Dentro de esos costos depende de la naturaleza de la empresa, podemos encontrar que tenemos partidas bien importantes, ya sea de salarios, ya sea de servicios, de honorarios, de servicios básicos, como ahí les comento, dependiendo de la naturaleza de la empresa, y debemos de definir esos valores. Por otro lado, está el tema de los costos. Definimos límites en gastos y definimos límites en costos. Se debe de establecer los costos unitarios del producto o servicio en el cual yo le estoy brindando. Muchas oportunidades, si somos emprendedores, el costo de los servicios que estoy brindando pueden quedar de manera oculta, porque mi trabajo no lo estoy incorporando dentro de esos costos. Entonces es bien importante definir cuáles son los valores que componen el costo principal de ese producto. Y si nos fuéramos a empresas de tipo industrial, fíjense que uno de los problemas muchas veces que se da es que los costos de los productos no se ha determinado de manera adecuada. Ahí en el tema de costos podemos determinar que hay dos bien importantes que tengamos presente. Uno, el costo primo. El costo primo es la suma de la materia prima más la mano de obra directa. Eso es lo que compone el producto como tal, los componentes que están dentro del producto, que componen ese producto. Pero al mismo tiempo están los costos indirectos de fabricación, que son aquellos costos que forman parte del producto, que son muy necesarios al 100% para que ese producto salga al mercado, pero ese costo no es de forma directa, no se puede individualizar. No se puede individualizar porque son aquellos que forman parte, pero que tiene que ver con toda la producción, no solo un tipo de producto, sino también otras líneas de productos que tienen que ver con eso. Ejemplo, si yo tengo una planta, podría ser una empresa que confecciona uniformes, digamos. ¿Cuál es mi costo primo? Bueno, la tela, esa es mi materia prima, el hilo, esa es. ¿Y cuál es la mano de obra directa? El de aquella persona que confecciona cada una de las prendas y que se lleva un tiempo específico para realizar cada prenda. La suma de ambos es lo que conocemos como costo primo. Pero el costo indirecto es el que es más complicado identificarlo porque, por ejemplo, este puede ser el alquiler del local donde se llevan a cabo esa producción. Vamos a suponer que ahí no están las oficinas administrativas de ese negocio para poder identificar plenamente qué es una y qué es otra cosa, ¿verdad? Esa energía eléctrica que tiene que ver con esas máquinas y con ese proceso, todo eso son costos indirectos. Muchas oportunidades el empresario, una de sus complicaciones a la hora de determinar esto es justamente eso, que hay una mezcla entre los costos indirectos de fabricación y en algunas oportunidades se pueden confundir con
gastos administrativos, porque la línea es bastante delgada entre un tipo y otro, pero que al final tiene una importancia bien grande porque no estamos determinando lo que realmente me cuesta ese producto. Debemos de revisar y modificar el presupuesto año con año. Tiene que ser, como les mencionaba, tiene que ser un proceso de revisión permanente, y debemos nosotros de tener presente que dentro de todo esto hay diferentes tipos de presupuesto. El primer presupuesto que la empresa debe de elaborar y gestionar, que es en la temática, es el presupuesto de ingresos, el presupuesto de ventas. Yo debo de determinar cuánto es lo que voy a vender el año siguiente. Si no, no puedo determinar cuánto es lo que voy a producir en ese año, porque uno es consecuencia del otro. Por lo que el presupuesto de ingresos debe de ser un punto de partida para toda empresa, ya sea de bienes o servicios, que debe ser elaborado previamente y con el tiempo adecuado. Realmente el poder contar con un presupuesto nos ayuda a poder disponer de un instrumento por el cual las actividades de la empresa se desarrollan de acuerdo a un plan global coordinado, así como también nos va a posibilitar la acción o adopción de medidas con suficiente antelación, permitiendo juzgar los acontecimientos con la perspectiva adecuada. Y es ante esto que es muy importante mencionar, ¿verdad?, que el poder establecer un presupuesto nos ayuda a reducir el riesgo, ¿verdad?, que pudiéramos encontrar en el camino por aquellos gastos imprevistos. ¿Es correcto, José Armando? Sí, es correcto, porque el presupuesto al final es, como decíamos en un principio, el punto de partida, ¿verdad? El inicio para poder saber cuál es mi brújula en esa aventura que se llama empresa o gestión empresarial. Y por lo tanto, el presupuesto es el que permite definir cuáles son los límites de esas estrategias que hemos establecido en un inicio. Como estábamos hablando, como esta es la temática de la gestión del presupuesto, hemos hablado mucho de la elaboración, de la importancia, pero al final, y vamos a dejar para otro episodio los tipos de presupuesto, etcétera, que se pueden desarrollar, pero al final es bien importante definir el presupuesto. Ya decíamos cómo lo debemos de definir, pero es más importante que podamos nosotros medir cuál es el resultado de ese presupuesto. Eso significa que por cada tipo de presupuesto nosotros debemos de llevar una gestión permanente de cuáles son los resultados, y ahí nos va a generar que determinemos valores absolutos y porcentajes de variación con respecto, ya cuando estemos comparando lo que realmente se dio y lo que hemos presupuestado en el ejercicio previo. Así que debemos de llevar ese registro, debemos de prever cuáles son las situaciones a partir de esas comparaciones. Debemos de validar no solo aquellas desviaciones que son importantes, sino aquellas que son pequeñitas, pero que al final en algunas oportunidades se convierten en valores bien importantes, y estos son se conoce como gastos hormiga, pero que al final son las que son más difíciles de controlar, porque pueden pasar desapercibidos por cada uno de los aspectos controlables de manera general por parte del presupuesto. Entonces, recapitulando, debemos de establecer un presupuesto adecuado, con que no sea ni muy inalcanzable, ¿verdad? Ni que nos quedemos
cortos en los datos que vamos a presupuestar. Por otro lado, debemos de tener las bases suficientes para poder elaborarlo, debemos de aplicar las técnicas adecuadas y por otra parte debemos de comparar porque van a ser esa brújula para que nuestro negocio sea de éxito en el periodo en el cual estamos queriendo ejecutar, ¿verdad?, nuestra planificación estratégica. Muchas gracias, José Armando, por tu participación en este valioso tema. Y como concluyendo, ¿verdad? Sabemos que este es un tema bastante extenso, que nos vamos a quedar un poco cortos, pero concluyendo, podemos mencionar que los presupuestos son las herramientas que ampliamente se usan para el control administrativo, considerados habitualmente como los instrumentos de control por excelencia en las empresas. Así como también, cuando se elabora un presupuesto para la empresa, en realidad lo que se está haciendo es poder planear un futuro. Entonces hay que preguntarnos cuánto se piensa vender, qué se necesita hacer para poder lograr esas ventas, cuánto se tiene que gastar y lo más importante de todo, cuánto se va a ganar en un periodo determinado. Agradecemos siempre a Radio Global Coach y PNL por el espacio brindado, así como también haciendo la mención, ¿verdad?, que en IH Auditors Business Consultants tenemos el servicio de la consultoría empresarial en temas de finanzas, así como también auditoría de proyectos, para que nos puedan, ante cualquier duda, querer gestionar alguna cita con nosotros, con mucho gusto podemos atenderles y nos pueden buscar en nuestras redes sociales, así como IH Auditors Business Consultants. Muy buenas tardes. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook ANH Auditors Business Consultants y en Instagram AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.